Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo del CRUD que estamos empezando a hacer con patrones de diseño. Ya estuvimos estructurando esto, ¿no? En base a este patrón de diseño y pues estuvimos trabajando acá con nuestra aplicación. Nos hemos creado la parte de presentación, ¿no? Y obviamente la idea es manejar aquí todo un core, ¿no? Todo un núcleo que sea reutilizable, ¿no? Entonces por eso hemos creado acá una biblioteca de clases que le hemos llamado Venom DAO, ya que está en función obviamente al patrón de diseño que estamos utilizando. Y hemos organizado acá nuestras clases para la implementación, las interfaces y el modelo propiamente dicho. Acá hemos hecho una herencia, ¿no? Tenemos una clase base con lo que es todos los atributos de auditoría. Y categoría acá, que ya hemos, en realidad acá en lo que es el modelo, pues nosotros lo que hacemos es representar cada una de las tablas, ¿no? Y esto están implementando la clase base, pues para los atributos de auditoría, ¿no? Lo propio hemos hecho con sus constructores, los hemos sobrecargado y la sucursal. El patrón de diseño, y esto tendría que hacer por cada tabla a la cual nosotros queramos hacerle cruz, ¿no? Y el patrón de diseño nos dice es que por cada tabla también tenemos que tener una interfaz, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, hemos modelado simplemente dos tablitas en el model, sucursal y categoría. Y miren, aquí hemos creado ya sus interfaces. Hay sucursal y lo que es hay categoría, que en realidad aquí lo único que van a hacer es listar los métodos que se van a trabajar sobre esas tablas que ya tenemos en el model. ¿Listo? Esas clases que tenemos en el model. Entonces, por ejemplo, para la categoría, que es donde apuntamos a hacerle el CRUD, vamos a tener acá nosotros algunos métodos. Primero, le vamos a hacer un insert, ¿no es cierto? Esa es la idea. Le vamos a hacer un insert. Y cuando le hacemos un insert, ustedes saben, y aquí tengo abierta la aplicación que trabajamos anteriormente, cuando hacemos una inserción, pues al final lo que se hace es que se ejecuta el comando y ese comando va a retornar un entero, ¿no? Entonces retorna un entero. Entonces cuando hagamos una inserción, nosotros vamos a retornar obviamente un entero. Este es un método. Y acá, obviamente, ¿qué le vamos a pasar como parámetro? ¿Qué es lo que queremos insertar? Pues va a ser un objeto de la clase categoría, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar categoría. Miren, no me está saliendo la clase, ¿ya? Y es porque tenemos que hacer un using del modelo. Como están en carpetas, pues tengo que empezar a agregar esas carpetitas acá para poder para poder referenciar estas otras clases, ¿no? Entonces ahí tengo la categoría. O sea, si quisiera insertar, voy a tener este método, pues que me reciba un objeto de la clase categoría y realice todo el proceso de inserción. Y me va a devolver esto un entero con la cantidad de filas insertadas, o sea, esto. Al final vamos a armar todo este proceso para insertar un objeto de la clase categoría y va a devolver un entero, ¿no es cierto? Y de ahí esto ya lo vamos a manejar en la interfaz nomás, pero en la parte de la lógica, digamos, va a estar simplemente así. Luego, ¿qué más le podemos hacer? Le podemos hacer un update. Igual un update se va a ejecutar con un execute non-query, también va a devolver un entero. Entonces, miren, le voy a llamar update al método y también le vamos a pasar un objeto de la clase categoría, ¿no es cierto? O sea, el objeto que quieran modificar, ese registro lo vamos a pasar y lo vamos a modificar y también obviamente en la base de datos. ¿Qué más? Vamos a tener acá después un delete, que para nosotros va a ser una eliminación lógica, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es pasarle también un objeto de la clase categoría. ¿Listo? O sea, el objeto que queramos eliminar lo vamos a pasar y lo vamos a eliminar de la base de datos. Y finalmente, para un CRUD básico, pues también vamos a hacer lo que es el select, ¿no es cierto? Y no se olviden que acá, cuando hemos hecho un select, que es el select data, creo, ¿sí? Esto al final, cuando ejecutamos la consulta, llenamos un data table, ¿no es cierto?
Entonces, como esto y del data table lo pasamos a la interfaz. Como estos métodos tienen que ser dependientes de la interfaz, el método select que hagamos, pues lo que va a hacer es retornar un data table. Para obviamente trabajar con este data table tenemos que hacer un using del system.data. ¿Listo? Que es la parte de addon, ¿no es cierto? Entonces, estos van a ser nuestros 4 métodos básicos que se van a encargar de insertar un registro en la tabla categoría, modificarlo, eliminarlo, pero hablamos ahí de una eliminación lógica, no física, y pues de hacer un select, ¿ya? Miren, ¿cómo sería la tabla sucursal? Suponiendo que le vamos a hacer las mismas acciones, pues para esta tabla sucursal que está modelada acá, en la interfaz también vamos a listar sus métodos. Entonces miren, sería acá un int igual insert. Y aquí pues vamos a pasarle un objeto de la clase sucursal, ¿ya? Sucursal nomás. Y obviamente acá tengo que hacer un using también del model, ¿no? Para que me reconozca esta clase. Miren, también le voy a hacer un update. Ahí está. Un delete. Ahí está. Y finalmente un data table que va a ser un select. Serían los métodos que vamos a tener. Aquí vamos a agregar el using del system.data también para que lo tengamos ahí, ¿no es cierto? Entonces serían, digamos, las cuatro operaciones básicas que también le vamos a hacer a la tabla sucursal, ¿listo? Y están definidas acá en la interfaz sucursal. Obviamente, si quisieran hacer otras cositas más, por ejemplo, un select like, algo así, pues podemos hacer así, digamos, un select, digamos, like, y pasarle aquí una cadena, con la cual vamos a hacer, digamos, el like, o hacer un select entre fechas y aquí pasarle las fechas de inicio, de final, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir nosotros personalizando cada uno de los métodos en función a lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? Ahora, miren, esta es una clase de clases, bueno, perdón, esta es la interfaz, ¿no? Que es sucursal, y aquí tengo categoría. ¿Qué notan? ¿Qué notan acá entre estas dos clases? Bien, la voy a sacar hasta acá. Si me dejo sacarla, miren, ahí están las dos clases. ¿Notan algo ahí? Hola, hola. El select nomás se repite. Nada más. Se repite, en realidad se repite casi todo, ¿no ve? ¿Qué es lo único que cambia? El objeto nomás, muy bien, exacto. La palabra correcta es decir el objeto, ¿no? El parámetro que es el objeto. Alguien también decía parámetro, está bien, es correcto. Eso es lo único que está cambiando, ¿ya? ¿Qué sería lo ideal? Que, pues miren, es exactamente lo mismo, pero cambia el objeto. Lo ideal sería que nosotros tengamos definido algo más o menos como una variable genérica y cuando nosotros lo llamemos, pues automáticamente le reemplacemos el valor del objeto nomás y eso ya agarre en su método insert, su update y su delete. O sea, otra vez voy a volver a repetir, ¿ya? Tener una especie de un parámetro general, ¿ya? Que pues cuando llamemos a categoría, digamos que ese parámetro general es categoría y haga el insert, el update y el delete pasándole ese parámetro de categoría. Y cuando hablemos de lo que es, digamos, sucursal, digamos que le digamos a que especifiquemos que ese valor general va a ser una sucursal y ya que automáticamente tengamos sucursal, sucursal y sucursal. No sé si me explico ahora. ¿Más o menos se entiende la idea? ¿Algo así? ¿Lo que quiero explicar? Muy bien. Ahí entramos a un concepto
ya que lo voy a aplicar acá, que es parte de nuestro contenido. Genéricos. ¿Ya? Los genéricos son una especie de parámetros generales que nosotros definimos, ya sea para métodos o para clases. ¿Ya? Que en algún momento le vamos a reemplazar por un valor y va a ocurrir pues lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Cuando lo reemplacemos pues se van a dar en lo que es estos métodos. Esa es la idea básica de los genéricos, ¿ya? Para este caso de las interfaces vamos a aplicar un genérico, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, para que estas dos interfaces están implementando están listando los mismos métodos. Lo único que cambia es el objeto, ¿no es cierto? Este es ya lo mismo, ¿no? Entonces, para que puedan seguir implementando los mismos métodos ambas, primero acá voy a crear una interfaz base donde va a tener estos métodos. Y ahí vamos a definir el genérico. Y estas van a heredar de esa interfaz. O sea, entre interfaces también podemos hacer herencia. Miren, ¿qué voy a hacer acá? Aquí voy a agregar un nuevo elemento en interfaces. Y a esta interfaz le voy a llamar interfaz DAO, le voy a llamar, no se me ocurre otro nombre, ¿ya? Interfaz DAO, de Data Access Object, la interfaz base, ¿ya? Que está acá y la vamos a publicar también, ¿ya? ¿Listo? Aquí es donde nosotros en esta interfaz vamos a definir el método insert. Y aquí obviamente no tengo que dejarlo así nomás, ¿no? Tengo que colocarle un parámetro, ¿ya? O sea, que sea una especie de variable de tipo genérico, que luego pueda reemplazar por un objeto de la clase categoría o un objeto de la clase sucursal. Entonces, si quiero definir genéricos, la forma de definir una variable genérica, así global, que represente cualquier tipo de dato, es a continuación del nombre de la interfaz, se coloca signo menor y luego signo mayor. Y aquí se coloca el nombre del tipo de dato genérico. Digamos, puedo llamarle así mi tipo de dato. Ya, como quiera. ¿Está bien? Puedo llamarle así. Y esto va a representar un tipo de dato genérico que nosotros nos estamos modelando. Nosotros nos estamos dando ese valor. Ahora, puedo llamarle así, o mi dato también le puedo llamar más cortito, ¿ya? Y en realidad lo que se hace acá es, pues, para es como una nueva variable, un nuevo tipo de dato que estuviésemos creando, ¿ya? Lo que se hace es colocarle una sola letrita mayúscula. Yo lo voy a llamar T, así nomás, ¿ya? Esto es como si fuese un tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hago una inserción, es como si modelara cualquier clase, ¿ya? Ya sea una sucursal, sea una categoría, etc. Cuando hago un insert, pues lo que vamos a hacer es ahí recibir un objeto de la clase T. ¿Se entiende? ¿Ya? Aquí voy a recibir un objeto. Ese objeto lo voy a llamar T minúscula. Entonces miren, ¿qué va a hacer? O sea, cuando haga el insert, en vez de estar modelándolo así, pues aquí ya tengo T y el objeto. ¿Se dan cuenta? Y eso es un valor genérico que nosotros nos hemos definido. ¿Cómo sería el update? Sería int update igual. El parámetro T, que representa cualquier tipo de dato, y el objeto, que le estoy llamando T minúscula. ¿Cómo sería el delete? Sería exactamente igual. ¿Cómo sería el select? El select no tiene parámetros, va a ser un data table, así nomás, y select. Así nomás, ¿no? Y aquí voy a hacer, obviamente vamos a agregar un using del system.data para que me lo reconozca. Aquí estamos modelando esos métodos, pero estamos modelándolos esta vez en estos tres métodos, sobre todo con un valor genérico que luego va a ser reemplazado, ¿ya? Por la clase.
ya sea la clase del tipo categoría o la clase sucursal, ¿ya? ¿Hasta ahí más o menos se entiende la idea? Lo que acabamos de estructurar. Ya, muy bien, gracias por responder. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, en la interfaz sucursal? O sea, estos métodos ya no tiene que haber, ¿no? Chao. ¿Ya? Como están aquí definidos en esta interfaz, lo que vamos a hacer es que esta otra interfaz herede de esta interfaz estos métodos. Entonces, miren, vamos a decir esto va a heredar o va a implementar la interfaz AIDAO, ¿de acuerdo? Pero cuando implementa la interfaz AIDAO, se está heredando esto, aquí tiene que especificarle cuál va a ser el tipo de dato para T. Y en este caso, pues el tipo de dato para T va a ser, ya no va a ser T, sino va a ser la clase sucursal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está ocurriendo en esto? Esta interfaz sucursal está heredando todos los métodos de IDAO. Se estarán heredando el insert, el update, el delete y el select. Pero en vez de que sea T estos parámetros, aquí le estamos diciendo que ese valor se va a reemplazar por sucursal. Entonces, ahí sucursal ya está heredando todo esto y ya tiene estos métodos. O sea, ya no tengo que escribir los métodos acá. Ya los está heredando. Es una herencia que se da entre interfaces. Pero aplicando esta vez genéricos. ¿Cómo quedaría? Hay categoría. ¿Dónde está categoría? ¿Dónde está? Aquí está. Ya no hay esto. Porque todos esos métodos ya están listados en la otra interfaz, que es IDAO. Entonces va a heredar todos estos métodos y en vez de que sea acá T, va a utilizar un objeto de la clase categoría. Entonces miren acá, abrimos y cerramos signo menor y mayor y el valor que va a utilizar pues es un objeto de la clase categoría y esto se va a reemplazar acá pues por categoría. ¿Se entiende la idea? Miren qué bonito ha quedado nuestro código. Ya no está tan repetitivo, ¿no? Si quiero escribir algún código más que ambas implementen algún método, pues lo voy a listar acá. Y ya lo van a implementar. ¿Listo? Ahora, de manera personal, reitero, cada uno de ellos pues puede seguir teniendo sus métodos. ¿Ya? Aquí están los métodos comunes para el CRUD básico. Un insert, un update, un delete y un select. Pero reitero, si acá quiero hacer, digamos, un select con un rango de fechas, digamos, lo voy a llamar select between dates, o sea, seleccionar entre fechas, pues puedo hacer mi método acá. Y aquí voy a tener, digamos, un datetime, una initDate, digamos, y acá otro que sería endDate, digamos. ¿Se dan cuenta? Fecha de inicio, fecha final. ¿Entienden? Que ya es muy aparte de lo que va a ser algo general, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí puedo ir colocando, digamos, mis métodos específicos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Se entiende más o menos? ¿Hasta ahí? Entonces, se ha simplificado nuestro código. Parece que sí, ¿no? Ahora, ya están las interfaces, miren, mucho más optimizadas, ¿no? Aquí están los métodos genéricos y pues aquí está simplemente las interfaces ya que, reitero, sus métodos específicos tendríamos que listarlo y los vamos a listar en caso de que necesitemos, ¿ya? Ahora, no se olviden que de acuerdo a este modelo, pues tenemos que tener clases, o sea, por cada tabla tenemos su modelo, tenemos su interfaz y tenemos una clase que implementa los métodos de esa interfaz, o sea, tiene que ya codificar esos métodos. Para eso nosotros hemos definido, pues aquí ya dos clases, sucursal y categoría. O sea, ¿cuál es la misión de sucursal? Pues es implementar todos los métodos de sucursal que están heredándose de acá, pasando obviamente una sucursal.
Y los de categoría, pues su misión es implementar todos los métodos de acá, que está ahorita heredando de IDAO, que sería esto, pues pasándole la clase categoría. Esa es la idea, ¿no? Que tienen que implementar las interfaces, ¿ya? Entonces, para implementar esas interfaces, aquí vamos a hacer primero un using de lo que es venondao punto y las interfaces, lo primero. Y también vamos a necesitar hacer un using de lo que es, perdón, se fue acá, de lo que es venondao punto el modelo, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que necesito utilizar acá, pues estas tablas y estas interfaces, ¿no es cierto? Estas clases y estas interfaces. Y categoría, miren, esta categoría implementación, pues tiene que implementar lo que es esta interfaz que es hay categoría. Vamos a colocar aquí, tiene que implementar lo que es hay categoría, ¿no es cierto? Me salió aquí algo mal. Claro, es que esto es así, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que implementar. ¿Qué significa? Pues que aquí tengo que listar todos esos métodos y los tengo que implementar. En Visual es fácil esto, ¿no? Me está dando error porque obviamente tengo que implementar todos los métodos que tiene. Entonces acá puedo hacer simplemente un Alt Enter y aquí ya tengo la opción de decir implementar interfaz, ¿no? Para en vez de estar escribiendo y typeando los métodos, pues miren, voy a decir implementar interfaz y automáticamente los métodos que tendría que implementar ya se me han colocado acá por orden alfabético, ¿ya? Miren, tengo el delete, ahí está, y miren ya lo interesante es que me lo pasa con categoría T, porque está aplicando este genérico de acá, ¿no? Al hacer esta situación de acá, al pasarle el valor de categoría, pues aquí ya le ha pasado también lo que es lo que queremos eliminar, ¿no? Un objeto de la clase categoría. Y obviamente acá no hay ninguna implementación todavía, me lanza una excepción de not implemented exception, ¿no es cierto? No es problema, luego lo vamos a implementar. También tengo el insert, también tengo el select, y aquí está el update, ¿no es cierto? Lo ha ordenado alfabéticamente los métodos que están listados acá para poderlos implementar. O sea, aquí ya tengo que programar, ¿no? Aquí en estos métodos, ¿no? Ya me lo está organizando. Lo propio va a ser en sucursal. Vamos a repetir la acción. Pues esto tiene que, bueno, acá tengo que hacer un using de lo que es Venom, DAO.las interfaces y un using de lo que es Venom, DAO, lo que es el modelo, que es modelo más, ¿no? ¿Ya? Y acá pues vamos a implementar la interfaz sucursal, ¿no es cierto? Entonces al hacer eso me da el error porque no hay ningún método todavía que se esté implementando. Otra vez, pues, Alt Enter sobre ese error. Y aquí tenemos la opción de que dice implementar interfaz, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí está otra vez, miren, lo interesante es que ya me he generado los métodos, así, que tenemos que implementar, y ya le ha pasado ahí, ¿no? Acá en el delete, que estaba heredando de acá, en vez de T, le ha pasado ahora sucursal, porque hacemos esto, ¿no? En vez de T tienes que reemplazarlo por sucursal, le dijimos, ¿no? Entonces miren, aquí está pasándole sucursal, en el insert también, en el select no se le pasa nada, pero en el update también, ¿no? Entonces esos serían los métodos que tenemos que implementar ahora para hacer los CRUDs, ¿ya? Entonces, hay que trabajarlos ahora, hay que programarlos. Miren, para hacer la inserción, por ejemplo, aquí tengo el código con el que hemos hecho el insert. Aquí está. Miren, hay que establecer la conexión, hay que crear un comando, pasarle la consulta, obviamente hay que manejar parámetros, ya saben ustedes que se tienen que manejar parámetros y demás. Y listo, tengo que hacer un execute non-query y todo lo demás, ¿no? Para hacer el update tengo que igual crear la conexión, establecer la cadena de conexión, hacer la consulta, pasar los parámetros, abrir la conexión, hacer un execute non-query y al final cerrar una conexión.
Para hacer el eliminar también, ¿no? Aunque hemos hecho una eliminación lógica, tengo que crear la conexión, o sea, esto es bastante repetitivo. Y la idea es que acá, pues, no hagamos lo mismo repetitivo, lo tendría que hacer acá, acá, acá también. El select también hay que abrir la conexión, hay que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, lo propio aquí tendría que replicar bastante ese código. Entonces, para no replicar el código, eh, nos vamos a crear también acá en la implementación una especie de clase base, ¿ya? Que tenga métodos que sean los genéricos, lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, en esa clase base también que esté, digamos, lo que es digamos que es, digamos, la cadena de conexión a la base de datos, ¿no? O sea, para no tener que estar copiándola y pegándola en cada una de estas clases, ¿ya? Entonces acá en implementación nos vamos a agregar una nueva clase, ¿ya? Y esa clase le voy a llamar implementation base, ¿ya? Implementación base le voy a llamar, ¿ya? Y ahí van a estar los métodos básicos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a agregar y de momento lo vamos a publicar también porque lo vamos a llamar desde las otras clases, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar la cadena de conexión, ¿ya? Ustedes ya conocen la cadena de conexión, ¿no? Me voy a copiar una que tenemos del anterior proyecto. Aquí está. Y ahí le voy a cambiar simplemente algunos parámetros, ¿listo? Miren, ahí está. Aquí va a estar la cadena de conexión para no tener que estar creándola en cada una de esas clases. Entonces, miren, ahí tengo el servidor, la base de datos ventas y todo lo normal, ¿no? Ahí también le estuvimos haciendo el CRUD, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos la conexión. ¿Qué más? Cada vez que nosotros creamos un comando para ejecutar una consulta, tengo que tener una conexión, crear el comando, luego a ese comando relacionarlo con la conexión, ¿no? O sea, y miren, aquí lo hago en el select, estos tres los repito, fuera de la consulta, ¿no? Y ojo, también le puedo asignar una consulta acá. Básicamente estoy haciendo eso, miren. Y acá en el insert también, miren. Creo la conexión, creo el comando, lo relaciono la conexión con el comando, le paso la consulta, he hecho lo mismo, los mismos pasos. Aquí en el update también, miren, lo mismo. O sea, creo la conexión, creo el comando, relaciono el comando con la conexión, le asigno una consulta, etcétera, ¿no? Y acá también, exactamente lo mismo. Entonces, todo eso lo podemos trabajar en un método acá. O sea, en vez de estar haciendo a cada rato esto, también podemos tener un método que ya crea una conexión, crea un comando, ¿no es cierto? Y pues le relaciona ese comando con esa conexión, ¿listo? Y devuelve ese comando, es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces acá nos vamos a definir un método que va a ser estático. La idea de un método estático es que no necesitamos instanciar la clase, no necesitamos crear un objeto de la clase implementation base digamos, llamar a estos métodos. Si le ponemos este static, directamente puedo llamar al método con implementation base punto y el nombre del método. ¿Listo? Entonces, este método al final va a crear ese comando, va a crear la conexión, etc. Y al final va a retornar un comando que ya esté relacionado con una conexión. Entonces, lo que va a hacer acá es retornar un objeto de la clase MySQLCommand, ¿ya? Que son los comandos con los cuales nosotros hemos trabajado, ¿ya? Para esto necesitamos hacer un using del lo que es el mysql.data.mysqlclient, como lo hemos hecho acá, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos que hacer un using de esto, ¿no? Para usar MySQL, ¿no? mysqldata.mysqlclient. Y obviamente para ello tenemos que instalar este conector, ¿no? Entonces, yo no tengo de momento ese paquete y aquí miren me da la opción de instalarlo. Ya vamos a tratar de instalarlo acá.
hasta acá. Veremos si nos deja instalar. Ya estamos buscando la actualización acá para instalarlo. Vamos a pausar aquí un cachito mientras busca. Bien, ya lo ha instalado, entonces, y automáticamente también me he hecho ya using del MySQL data.mysql client, ¿no? Es lo bueno. Entonces, va a retornar un MySQL command esto, y esto le vamos a llamar create basic command, le voy a llamar, crear un comando básico, ¿ya? Así. Y no va a recibir nada. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Aquí crear un objeto, la clase MySQL Connection. Ahí. Le vamos a llamar esto conexión. Lo vamos a instanciar. Y al instanciarle, le vamos a pasar a esto ya la cadena de conexión, que sería connection string. Aquí obviamente aquí me va a dar error porque si este es un método estático, pues esto también tiene que ser estático, ¿no? Entonces, este atributo también tiene que ser estático. Entonces ahí ya no me va a dar el error acá, fíjense, ¿ya? Miren, ahí creo la conexión. Igualito, como estaba acá, miren, como estaba repetido en cada uno de estos, de estos métodos, creo la conexión. Tengo que crearme el comando, relacionar esto, o sea, esto es lo que estamos tratando de poner en un solo método, ¿ya? Entonces acá ahora vamos a crear un objeto de la clase MySQL Command, ¿ya? Y pues aquí vamos a hacer un new MySQL Command, ¿no es cierto? Y luego los vamos a relacionar, miren, command.connection igual a conexión. Estamos haciendo lo mismo de acá, ¿de acuerdo? Y acá después vamos a retornar ese comando creado. Ahí está. O sea, estamos haciendo todo lo que hacíamos acá para cada uno de estos métodos, ¿no? O sea, para cada uno de estos hacemos lo mismo, pero estamos haciendo en un método para ya no tener que hacerlo cada vez. E incluso, miren, aquí recibe la consulta, ¿no? Podemos sobrecargar este método, lo voy a volver a copiar. Ahí. ¿Ya? Y pasarle aquí una consulta. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y miren acá, a ver, esto tendría que funcionar así. Miren, aquí puedo crearme ya no voy a volver a llamar este método de acá, a ver, tendría que funcionar, veremos si funciona esto. Voy a crear el comando, pero ya llamando al create basic command anterior, así ya me crea aquí el comando, ¿se ubican? Estoy definiéndome este comando y ya lo estoy creando con este mismo método, ¿se entiende? Ya está relacionado a la conexión y está relacionado acá, ¿no? Y acá le voy a pasar simplemente lo que es la consulta y lo voy a retornar, ¿se entiende? Entonces lo estoy sobrecargando, lo estoy utilizando también el otro método para que pues pueda utilizarlo, pero esta vez crear comandos con consultas, ¿no? Como se le está asignando acá, ¿no? Lo mismo. Y aquí va a venir una cadena que va a ser la consulta que nosotros queremos trabajar, ¿ya? ¿Qué más? Miren, para hacer un insert, bueno, vamos primero con esto. Para hacer cualquier select acá, nosotros, bueno, tenemos el comando, abrimos la conexión y al final pues creamos un data adapter, ¿no es cierto? Y pues, llenamos una tabla y esa es la idea, ¿no? Entonces para cualquier select casi siempre hacemos lo mismo, o sea, igual, vamos a hacer siempre lo mismo, no importa cuál sea el select, digamos, en una tabla sucursal o en una tabla categoría, sean selects con joins o sin joins, no importa el select que hagamos, pues siempre vamos a hacer igual este procedimiento y la idea es que vamos a retornar siempre un data table, no vamos a llenar a un data grid porque eso es parte de la interfaz y no se olviden que en este nivel, en el Venom DAO, simplemente vamos a trabajar con métodos,
¿ya? Después acá vamos a llamar estos métodos para cargar al UI, ¿no? A la interfaz. Entonces, siempre se va a hacer lo mismo para cualquier select. Nosotros podemos aprovechar eso para escribirnos también un método genérico, ¿ya? Va a retornar un data table, ¿ya? Ya va a retornar un data table y a esto le vamos a llamar execute data table command, o sea, un comando que se va a ejecutar y que va a retornar un data table. ¿Listo? Esto es para los select. ¿Qué va a recibir este método de entrada? Pues ya un comando creado. Ya vamos a suponer que ya está llegando un comando que ya se ha creado y ya está con su consulta. ¿Ya? Vamos a suponer que nos está llegando eso. Y miren, para hacer el select tenemos que, obviamente, si ya tenemos todo el comando hasta ahí creado que ya está relacionado a su consulta, pues miren, tenemos que hacer simplemente un bloque try acá. Si hay una excepción acá en este nivel, no vamos a lanzar un message box aquí, ¿no? Sino, si hay una excepción, en este nivel simplemente lanzamos la excepción, no vamos a hacer otra cosa que lanzarla, ¿ya? Y acá, obviamente, tenemos que colocar un bloque finally para digamos, cerrar la conexión. Ahora, acá no hay una conexión, porque aquí hacemos un connection.open, ¿no ves? Tenemos un objeto de la clase SQL connection, pero aquí simplemente nos está llegando un comando. Pero estamos suponiendo que ese comando ya está relacionado a una conexión. Entonces no se olviden que el comando tiene una propiedad que se llama connection, que hace un get o hace un set a una conexión. O sea, es un objeto de la clase MySQL Connection, esta propiedad connection. Entonces, como ya está relacionado con una conexión, pues la conexión la podemos ver también desde el comando. O sea, hacemos un command punto connection open. ¿Listo? El comando ya está con una conexión y la vamos a abrir. Y acá, pues lo vamos a cerrar, ¿no? Siempre es bueno abrir y cerrar esas conexiones. Entonces miren, hasta ahí la conexión está abierta para el select. Vamos a crear el adaptador. Directamente lo voy a crear así. Voy a copiar esto, miren. Creo el adaptador, la consulta se ejecuta y se llena al adaptador, ¿no es cierto? Y ahora pues hay que llenarlo esto a un data table. El data table lo vamos a crear aquí arriba, ¿ya? Entonces miren, ahí vamos a tener lo que es el data table. ¿Ya? Entonces miren, data table, table igual a new data table, ahí hemos creado. ¿Ya? Y aquí vamos a llenar el data table. Entonces vamos a hacer acá adapter punto fill esa tabla. Miren, lo mismo que estamos haciendo acá. Solo que esta vez ya no vamos a llenar un data grid, porque aquí no dependemos de la interfaz. Directamente lo que vamos a hacer es hacer un return de esa tablita. ¿No es cierto? Entonces lo llenamos y lo retornamos. Y ya va a estar llenado un data table para lo que es el select. ¿De acuerdo? Ahora, para lo que es el resto de para lo que es el insert, hacemos casi lo mismo, miren. O sea, hasta aquí hacemos lo mismo. Suponiendo que nos llega una consulta, abrimos la conexión y hacemos un execute non-query, básicamente. Para un update, igualito, miren, todo el mismo procedimiento. Suponiendo que nos llega ya un comando con todo, pues abrimos la conexión y hacemos un execute non-query. Y lo mismo para lo que es un eliminar, que es una eliminación lógica, pues hacemos todo lo mismo. Abrimos la conexión y hacemos un execute non-query. Obviamente aquí controlamos la excepción y cerramos en todos los casos la conexión. Entonces, para todos esos métodos que son el insert, el update y el delete, podemos también crearnos acá un método genérico. ¿Ya? Voy a crear acá un public, igualito, static, y esta vez va a retornar un entero. Ya, esos métodos van a retornar un entero porque el execute non-query, ustedes saben que retorna un entero, ¿no? Y le vamos a llamar esto execute
basic command, comando básico, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Pues que esto reciba un comando. ¿Ya? Que reciba un comando. Recibiendo el comando ya hecho, o sea, con su consulta, con todo esto, pues simplemente nos vamos a un bloque try acá. Try catch con su excepción, que a este nivel, pues simplemente lo vamos a lanzar. ¿Ya? Y aquí vamos a abrir la conexión. Command.connection.open, ¿no? Y acá, pues vamos a hacer en el finally este comando.connectionClose, ¿no? Lo mismo que hemos hecho anteriormente en acá, ¿no? Cerramos la conexión. ¿Qué hacemos ahora? Pues si la conexión está abierta, pues hacemos directamente un command.execute non-query, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Command.execute non-query. Esto ya devuelve un entero, entonces directamente lo podemos retornar. ¿Listo? Directamente ahí lo podemos retornar, ¿no? Para que ya nos devuelva ese valor entero. ¿Listo? Entonces lo va a retornar, pero igual va a venir esto y se va a ejecutar y se va a cerrar también, ¿no? Una vez que retornemos ese resultado. Pues miren, aquí hemos escrito unos métodos básicos que nos van a ayudar, creo, para todo. Y esto es parte de nuestra programación nomás, ¿no? Esto es para que acá en lo que es esto, este patrón de diseño, pues ya digamos sea más simple manejar acá. El nombre de la clase me parece un poco largo, lo voy a cambiar ya, porfa. Me parece muy largo, le vamos a cambiar nombre. Database nomás le voy a llamar ya. Así le voy a llamar. Ya aquí ya se ha cambiado también, entonces estamos con database nomás, ¿ya? Pero muy largo, implementation base, muy largo de escribir, ¿ya? Entonces, obviamente se mantiene todo. Y reitero, ahí están todos los métodos básicos. Ahora, miren, esto nos va a ayudar bastante, ¿ya? Bastante. Por ejemplo, vamos a empezar a implementar aquí lo que es la categoría. Vamos a hacer simplemente dos métodos acá, ¿ya? Vamos a hacer el select y luego vamos a hacer el insert, ¿ya? Miren, para el select tenemos que definirnos una consulta. Voy a escribir esa consulta primero acá. Vamos a hacer un select from categoría, sería así. Y acá vamos a hacer, vamos a seleccionar el ID de la categoría. Obviamente le vamos a dar un alias. El nombre de la categoría. Ahí. Categoría directamente lo voy a llamar. Nombre lo voy a llamar mejor ya. El estado no es necesario porque como estamos haciendo una eliminación lógica, pues todas las categorías que seleccionemos tienen que tener un estado de 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y le vamos a seleccionar también lo que es de momento la fecha de registro, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Vamos a probar la consulta.
Ahora, lo ideal también sería tener qué usuario lo ha creado, ¿no? Los usuarios acá son los empleados, ¿no? Pero de momento no tenemos ningún registro para ningún empleado, entonces no vamos a hacer todavía ese join, posteriormente lo vamos a hacer, ¿ya? De momento hasta ahí lo vamos a hacer correr, pero vamos a hacer siempre una ordenación. Siempre tiene que estar ordenado, ¿no? Por el nombre de la categoría, aunque por defecto creo que sale ordenado, ¿no? Están todos ordenaditos. Igual, ¿no? Ahí está, no está ordenado. Esta es la consulta. Entonces acá, miren, nos vamos a definir una consulta. Ahí está. Ahí tenemos la consulta. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora tenemos que crearnos un objeto de la clase MySQL Command, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Acá también tenemos que instalar esto, ¿no? Creo que no nos está dando acá. Ah, no, está escrito mal, ¿no? Van a disculpar, creo que ya estamos cansaditos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estamos? Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Aquí estamos. Escrito mal, ¿no? Ahora sí. Igual, ¿no? Nos da un error, pero vamos a hacer un using del mysql.data.mysql client. Pues vamos a crear un comando. Ahora, para crear este comando, pues vamos a llamar directamente al método que ya tenemos en database. Ya este método que crea un comando básico y pues llama a la consulta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces voy a llamar aquí a database punto y al create basic command y le vamos a pasar la consulta. O sea, ahí ya se está creando el comando, se está asignando a la base de datos, se está haciendo todo. ¿Ya? Ya está. Y ahora habría que ejecutar directamente el comando, ¿no? O sea, pero obviamente aquí puede haber una excepción, ¿no? Aunque si hay una excepción, pues, como el otro le está lanzando, se también va a lanzar la excepción, ¿no? Entonces miren, si quiero ejecutar el comando, tengo aquí en database el execute data table command y le vamos a pasar el comando y esto ya devuelve un data table. ¿Ya? Puedo retornarlo directamente. La excepción, si hubiese, la va a agarrar de acá, ¿no? La va a ir lanzando esta. Entonces miren cómo queda nuestro método. Bastante sencillo, miren, un select. Con estos métodos que nos hemos escrito acá, pues se vuelve súper sencillo. ¿Cómo sería el insert? Por ejemplo, acá lo vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cómo sería el insert? Pues si quiero insertar acá, ya saben manejar parámetros, todos ustedes, ¿no es cierto? Vamos a hacer un select asterisco acá. Pues la consulta sería hacer acá un insert into lo que es categoría, ¿no es cierto? Y le vamos a enviar un valor simplemente a lo que es el nombre de la categoría. No hay más atributos, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta tabla. Y en values, pues vamos a colocar como parámetro. Ya saben lo que son ustedes ya saben lo que son los parámetros, ¿no? Acá y le vamos a colocar una arroba. Esta sería la inserción. Entonces, ¿cómo sería nuestro insert? Sería así. ¿No? Miren, igualito como nuestro anterior insert, donde está acá. Este es el eliminar, este es el update y miren, este es el insert, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Igualito. Ahora vamos a crear el comando y le vamos a pasar la consulta, ¿no? Sin tener que hacer todo esto. Pues acá
Entonces vamos a crear un comando. SQL, perdón, MySQL command acá. Ya, y esto lo vamos a igualar. Ya tenemos, pues, igual, en database tenemos el método que nos crea comandos, ¿no es cierto? Create basic command y le vamos a pasar acá la consulta. Ahí tenemos el comando creado. Solo que antes de ejecutar o hacer algo, pues tenemos que asignarle el parámetro, ¿no? Vamos a hacer un command.parameters.addWithValue, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo que acá, miren. Le vamos a pasar este parámetro de acá. Ahí está. ¿Ya? Y aquí, pues, ¿qué le vamos a pasar como valor? Estamos recibiendo un objeto de la clase categoría. En teoría, ahí está el nombre de la categoría. Va a ser t.nombre de categoría. Ese es el parámetro. Ese es el valor para ese parámetro porque aquí le estamos enviando objetos. ¿Ya? Entonces, miren, ya está hasta ahí. Luego, ¿qué hacemos? Abrimos la conexión, bueno, y ejecutamos el comando retornando un entero, etcétera, ¿no? Pero esto acá ya nos hace un método que se llama execute basic command y le vamos a pasar el comando. Esto ya lo hace. Ya lo hemos programado acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Execute basic command. Entonces, miren, hace esto, controla la excepción, todo, cierra la conexión y listo. Entonces vamos a llamar directamente nosotros a ese método. ¿Ya? Y como devuelve un entero, lo vamos a retornar. Miren cómo queda nuestra inserción. Y ojo, las inserciones en las otras tablas, sucursal y demás, pues van a ser también así. Los selects también van a ser así de cortitos. Todo porque estamos reutilizando pues ese código que tenemos. Miren, ahí está el insert. Ahí está el select. ¿Listo? Ya estaría implementado esto. Obviamente ahorita no está corriendo. Tendríamos que llevarlo a lo que es la interfaz, ¿no? Simplemente lo estoy compilando, no va a dar nada porque no lo estamos llamando, pero con estos dos métodos que tenemos, compila, ¿no? Todo. Con estos dos métodos que tenemos, ya podemos trabajar con lo que es la interfaz. ¿Listo? Como el video es un poquito largo, en la siguiente parte vamos a trabajar con la interfaz. ¿Listo? Ya lo vamos a pausar esto acá y en la siguiente parte ya vamos a llamar estos métodos en la interfaz. Entonces lo vamos a detener acá.